Muy buenos días, hermanos. Qué alegría estar aquí todos juntos. Qué alegría poder juntos, como un solo pueblo, redimidos por la sangre de Cristo Jesús, abrir la Biblia, la palabra de Dios, que es útil para cada uno de nosotros, útil y es alimento para nuestro ser. Abrimos la Biblia en Segunda de Pedro. Ya hemos estudiado toda la primera epístola del apóstol Pedro, epístola denominada universal, ya que va dirigida a muchas iglesias, a un conjunto grande de iglesias, y esta no es diferente, también va dirigida a un gran grupo de iglesias, las mismas iglesias que veíamos en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Y hoy empezaremos con este estudio en el cual veremos que esta epístola, este libro, el hilo conductor que encontramos aquí es la defensa misma de la fe, y es el apóstol Pedro llamando a los cristianos a vivir en la palabra de Dios, firmes en la verdad, a pesar de las muchas herejías y los muchos ataques que este mensaje verdadero pueda recibir. Somos llamados a permanecer en la verdad, a conocer la verdad, a escudriñarla y a vivirla. Por lo tanto, en el primer capítulo de la epístola, según el apóstol Pedro, vemos que él defiende el mismo testimonio que él dio. En el segundo vemos que habla sobre los falsos maestros y cómo estos pretenden tergiversar y enseñar algo totalmente alejado al mensaje de Cristo Jesús. Y el capítulo 3 nos habla sobre volviendo tal y como prometió. Por lo tanto, vemos que ya desde los inicios, desde los primeros años de la iglesia, esta ha recibido ataques. Y es que ya nuestro Señor y Salvador Jesucristo decía que el reino de los cielos sufre ataques, sufre violencia. Y es verdad. Y esto, pues al apóstol Pedro además podrá imponerse también él como ejemplo de cómo es atacado por la verdad. De manera que esta segunda carta del apóstol Pedro a las iglesias comienza diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, saluda a los que, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, habéis alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que Él nos hable y nos dirija en todo este momento del estudio de su palabra. Santo Padre, Dios soberano, estamos hoy rendidos y humillados ante tus pies, sabiendo, oh Señor, que necesitamos conocer tu palabra, necesitamos conocer tu voz. Por lo tanto, Señor, nuestros oídos están abiertos, dispuestos a escuchar la palabra de verdad. Habla, oh Señor, a nuestro ser y dirígenos. Corrígenos, Señor, como solo tú sabes hacerlo. Porque queremos, oh Padre, imitarte. Queremos ser tal y como Cristo Jesús es. Queremos encarnar tu carácter, oh Señor. Y queremos ser luz en cumplimiento de aquel mandato que tú nos diste de ir y hacer discípulos. Así que, Padre, tu iglesia está atenta y tu iglesia está dispuesta, esperando a escuchar las órdenes de su Señor, que es Cristo Jesús. Habla, oh Señor, que tus siervos escuchan. En el santo nombre del soberano Rey y victorioso Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, si no has abierto ya tu Biblia en la segunda epístola de Pedro, te animo a hacerlo. Si no tienes Biblia, al fondo te pueden facilitar Biblia. Y si no tienes Biblia en casa, después puedes hablar conmigo. Pero es importante que me podáis seguir en esta lectura de la palabra de Dios. Dice segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Dios, por su poder, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de
estas cosas, nos ha dado preciosas y grandiosas promesas para que después de escapar de corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. El apóstol Pedro nos habla sobre esta nueva vida en Cristo Jesús, sobre nuestra dependencia y nuestra existir en dependencia hacia Él. Somos de Cristo, vivimos para Cristo y vivimos por Cristo. Antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso Pedro nos llamará a la acción. La vida cristiana no es una vida pasiva, y aunque sí hay una espera en nuestro diario vivir, no hay pasividad en nuestros corazones. Esperar en Cristo Jesús es esperar activamente a que Él regrese, lo veremos en el último capítulo. Esperar a Cristo Jesús es crecer en el carácter suyo, es estudiar y vivir su palabra. Porque, hermanos, somos beneficiarios de la salvación de Cristo. Somos inmensamente bendecidos. Por lo tanto, recibimos preciosas y grandísimas promesas, como dicen estos versículos. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La salvación en primer lugar, una realidad así como una promesa. La vida eterna, la realidad que vivimos ya, pero también la promesa que cuando muramos en este mundo, ciertamente estaremos en la eternidad. Y no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. ¡Qué grandiosas, qué preciosas promesas nos ha dado Cristo Jesús! Te animo a reflexionar en las promesas que encontramos en la Biblia. Promesas como que nunca nos abandona, como que siempre está a nuestro cuidado, como que nada nos faltará, como que el que bebe de Él nunca más tendrá sed. Tantas promesas y ninguna tiende a un atributo diferente a preciosa y grandísima promesa. Y es que en el Señor hemos encontrado buenas noticias. De manera que, hermanos, en respuesta a lo que Dios nos ha dado, la vida misma, la salvación misma, el apóstol Pedro nos dirá que debemos responder produciendo un fruto agradable a Dios, un cambio en nuestras vidas evidente para todas las criaturas que nos rodean. Y es que ya no estamos en perdición, ya no estamos muertos en delito y pecados, no. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, dice versículos 5 al 7, por esto mismo, por estas preciosas y grandísimas promesas, por esto mismo, dice, esforzaos al máximo en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y es como una cadena, un crecimiento constante. La vida cristiana es una vida de diligencia y crecimiento. Dios nos ha dado sus promesas. En respuesta, nosotros debemos crecer en nuestra vida cristiana. Y esta diligencia y crecimiento, Reina Valera 2020 dice, esforzaos al máximo. Esta palabra que se utiliza en el idioma original no solo hace referencia como la diligencia en nuestro idioma, pues muchas veces la asociamos a ese trabajo constante en el tiempo. Pero mira, en el idioma original esta palabra nos habla también de la manera en la que lo llevamos a cabo. Ya no solo en el tiempo, como lo pensamos en el castellano, también la manera en la que debemos hacerlo es rápidamente, con rapidez, con sagacidad. Como decía siempre mi madre, con brillo, hazlo con brillo.
Pues de esa manera estamos creciendo en el Señor, pero es algo que hacemos con diligencia, con crecimiento. Otro sinónimo puede ser también excelencia. El Señor demanda de nosotros excelencia. Y no te engañes, es que el Señor demanda de nosotros perfección. No porque seamos capaces de hacerlo, creo que todos coincidimos en eso. No, porque su Espíritu mora en nosotros. Y por lo tanto debemos caminar en perfección. Y a más de alguno le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Por lo tanto, el llamado cristiano, hermanos, realmente es algo de bastante peso. Algo que muchas veces hemos aguado, minimizado. Incluso hemos permitido que el pecado forme parte de nuestro día a día, justificándonos en que no, pero el Señor me perdona. Efectivamente, el Señor te perdona, pero si eres de Cristo, tú no puedes vivir en pecado, porque el Espíritu también te reprende. Por lo tanto, mira, esta fe, que debe ser el crecimiento no constante, excelente, rápido y dilatado en el tiempo, debe llevarnos a una fe que va en crecimiento, una fe que produce virtud, como decíamos, sinónimo de excelencia. Debe crecer nuestra fe, debe cimentarse de manera que sea una fe excelente. Como decía antes, no somos excelentes y desde luego no podemos alcanzar la perfección por nuestros propios medios, pero hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él va a hacer la obra perfecta y va a llevarla a cabo hasta su término completo. Por lo tanto, estamos en el camino de la perfección y debemos tener una fe que nos lleva a la virtud. Añadid a vuestra fe virtud, dice el apóstol Pedro. Y a la virtud, conocimiento. Lejos de lo que muchos puedan pensar, Dios sí nos llama a razonar nuestra fe, a crecer en el conocimiento de su palabra y su voluntad. Debemos ser un pueblo entendido en todo lo que concierne a Cristo Jesús. Debemos crecer en nuestro conocimiento. Si Él ha puesto fe en nuestros corazones, hermanos, debe haber conocimiento en nuestras mentes. Esto es importante. Por eso, parte en la Iglesia de Cristo Jesús, por eso somos tan insistentes en el estudio de la palabra. Por eso te decía al principio, saca tu Biblia. Ven, vamos a escudriñarla, vamos a estudiarla juntos. No creas lo que yo digo solo porque esté aquí arriba. No, saca tu Biblia y verifica que lo que se dice aquí es bíblico. Esta labor es de cada cristiano. Debemos crecer en el conocimiento. Nos debemos a Cristo y Él nos demanda conocimiento de Él. Añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y es que esta fe nace cuando hacemos de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Muchas veces nos quedamos solo con que Él es mi Salvador y voy a vivir como me plazca porque como Cristo me ha salvado. No, Él es mi Señor y es mi Salvador y lo uno no quita lo otro porque es un solo mensaje. Él es mi Señor, palabra que hoy en día la usamos quizás sin peso y por eso te doy un sinónimo. Él es tu dueño, tu amo. Y es que esta palabra es la que se utiliza cuando hablamos de un esclavo y un dueño. Por lo tanto, cuando decimos que Cristo Jesús es nuestro Señor, estamos diciendo que estamos sometidos completamente a Él. Completamente a Él. Si Él es mi Señor, quien debe estar siempre al control de mi mente, de mi corazón y de mi cuerpo, es Él. Por lo tanto, debe haber en mí dominio propio. Él ejerciendo su señorío en todo mi ser. Todo mi ser.
Recordar también que el fruto del Espíritu también es dominio propio. Por lo tanto, aquí el apóstol Pedro pues nos demanda, nos llama, mejor dicho, Dios, usando al apóstol Pedro, nos está diciendo que debemos vivir una vida de rectitud, en dominio propio, en el cual el que está al control es Dios. Añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Y es que, hermanos, qué difícil es esperar a veces. Somos muchas veces como los niños pequeños. ¡Ay, se acerca mi cumpleaños! ¡Ay, se acercan las vacaciones! Y no pueden esperar. Y cuando ya es el día, se despiertan el primero y van a la cama de los padres. ¡Venga, ya es el día! ¡Vamos, vamos, vamos! Qué bien que los niños se ilusionen y desde luego tenemos mucho que aprender de los niños. Pero el Señor nos ha llamado también a vivir una vida de paciencia. Somos la novia esperando al novio. Somos el hijo que cree al Padre. Por lo tanto, somos la iglesia que espera a su Señor, sabiendo que Él nos llamó a la acción y a la obediencia y que Él actúa para su gloria, de la misma manera que cumple sus promesas y volverá. Debemos tener una fe inquebrantable, esperando sus tiempos, esperando en su voluntad. Él dijo que volverá y Él volverá. ¿Crees al Señor? Él dijo que Él estaría con nosotros. Y a veces queremos hacer todo por nuestras propias fuerzas, pero Él dijo que está con nosotros. Y a veces nos toca esperar. Y como iglesia y como individuos, muchas veces tenemos que esperar, porque no son nuestros tiempos los que valen, no son nuestros tiempos los que deben dictar nuestro caminar, son los del Señor. Por lo tanto, hermanos, que nuestra fe sea una fe paciente. Volvemos. Por eso mismo, esforzaos al máximo y añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Piedad, encarnando el carácter de aquel en quien depositamos nuestra fe y nuestras vidas, dejando que su amor se dé a conocer a través de nosotros. Muy a la parte del siguiente, y a la piedad, afecto fraternal, sabiendo que por fe somos su pueblo y tratándonos como personas renovadas por la sangre de Jesús. Nuestra manera de tratarnos los unos a los otros en lo interior, en cuanto a la iglesia, pero también hacia afuera, creciendo en fe. Y en último lugar, repito, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque Dios es amor. Y por lo tanto, si somos de Dios, nuestra fe debe crecer en amor. Y todos y cada uno de estos atributos de la fe nos llevan a Cristo Jesús. Inevitablemente nos llevan a Cristo Jesús, recordando también que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperamos al Señor. Pero mientras el Señor no venga por su iglesia, encarnamos el carácter de Dios en el mundo. Este es el llamado de todo creyente. Por lo tanto, en estos primeros versículos, mira, vamos por el 7 solamente. Y en estos primeros versículos ya el apóstol Pedro nos está diciendo, vamos a trabajar, vamos a vivir realmente una vida aferrada a Cristo Jesús. Una vida que realmente encarna el carácter de Jesús en este mundo de tinieblas. La fe debe ser evidente. La fe nos lleva a las obras, como dirá también Santiago.
Versículo 8. Si tenéis estas cualidades y las desarrolláis, entonces no estaréis inactivos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordando que al principio ya oró al principio la oración de Pedro era que crecieran en el conocimiento de Cristo Jesús. 9. Pero el que no tiene estas cosas está ciego y camina a tientas, pues ha olvidado que sus antiguos pecados le fueron perdonados. Por tanto, hermanos, procurad mucho más fortalecer vuestra vocación y elección, pues al hacerlo jamás caeréis. De esta manera os será otorgada ampliamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, y aunque vosotros las sepáis y estáis afirmados en la verdad que habéis recibido, mientras yo esté en este mundo, considero que es mi obligación llamaros la atención con mi consejo. Sé que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. Por eso haré todo lo posible para asegurarme de que vosotros podáis recordar estas cosas en todo momento, aún después de mi partida. Y es que el apóstol Pedro ya está pronto a morir. Sabe que su tiempo en este mundo está llegando a su final. Y con amor, como el padre amoroso, ¿no? Como el profesor con sus alumnos, les dice: yo sé que estáis firmes en esto. Yo sé que estáis creciendo en fe. Yo sé que estáis cimentados en el conocimiento de Jesucristo. Pero mientras Él me dé tiempo en este mundo, yo lo recordaré constantemente. Y aprovecho que la mayoría de los niños están arriba para recordaros, padres, vuestra labor es esta. Mientras vuestros hijos estén en vuestro hogar, en vuestras vidas, mientras estéis aquí, cuidad de ellos. Haced que el conocimiento de Cristo esté en sus corazones. Enseñadles una fe que crece, una fe que no se queda estancada, una fe vivida. Esto es vuestro primer ministerio. Y los que no somos padres, pero somos hijos, haced lo mismo con vuestros padres. En el hogar, este es nuestro primer ministerio. Pero también en la iglesia, recordemos, todos y cada uno somos discípulos que deben discipular. Por lo tanto, a aquellas personas que están empezando en su caminar con Cristo Jesús, muéstrate como ejemplo activo del crecimiento en el conocimiento de aquel que es nuestro Señor y Salvador. Muéstrate como ejemplo de una fe que crece y es vivida diariamente. En otras palabras, que tu fe produzca fruto. Dios no nos ha dado una fe que no es capaz de producir fruto. No nos ha dado una fe estéril. No. Dios nos ha dado una fe y el poder del Espíritu Santo que es capaz de multiplicarse a 100. Por lo tanto, que la iglesia de Cristo Jesús siga creciendo. Esto es fundamental en nuestro día a día y en nuestra vivencia personal para con Dios y colectivo para con la iglesia también. Continúa diciendo en una amonestación en favor de la verdad, y este es el primero de los grandes argumentos que utiliza el apóstol Pedro, refiriéndose a el testimonio que él ha dado. Y dice, versículo 16, cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos según fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Y es que el apóstol Pedro recuerda, oye, que yo he caminado con Cristo Jesús, que yo lo que os he enseñado no es algo que me lo haya podido inventar, que me hayan contado, yo fui testigo ocular, yo lo viví. El apóstol Pablo seguramente, pues si fuese quien hubiese escrito esta epístola, habría añadido, en mi cuerpo tengo las marcas también del Evangelio.
Juan también habla al respecto diciendo: lo que vimos, lo que tocamos, esto es lo que hemos dado a conocer. Oye, es que yo lo vi, está diciendo Pedro, recordando también que formó parte del pequeño grupo que vio cada uno de esos acontecimientos que ya se nos narran también en los evangelios, recordando que también fue pilar fundamental, como todos los apóstoles del principio de la iglesia, se nos narra en el libro de los Hechos. Y entonces el apóstol Pedro está amonestando en favor de la verdad. Oye, ojo, tenéis que estar atentos a lo que he dicho, porque yo lo vi, dice Pedro, porque soy testigo de primera mano de quién es Cristo Jesús. Yo vi a Jesús y en Él vi el cumplimiento de las Escrituras. Versículo 17 y 18. Por cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Y nosotros oímos esta verdad enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Yo lo vi, soy testigo, me doy a mí mismo como testimonio, dice Pedro. Y mi testimonio es que Cristo es veraz, que Cristo es la verdad, que Él es el cumplimiento de las Escrituras. Del Génesis ya se apuntaba a aquel que habría de venir. Y el que dio testimonio de Cristo fue Dios mismo, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Por lo tanto, Pedro, cuando está exhortando a vivir en la verdad, está exhortando a vivir en Cristo Jesús. Él es la verdad, Él es veraz. Tenemos, dirá a continuación, la palabra profética más segura. Y es que el testimonio de Pedro era verdadero, era veraz. Cristo nos es veraz, es verdadero, es Dios hecho hombre. Y continúa diciendo: tenemos también, versículo 19, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que apunte el día y el lucero de la mañana amanezca en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía ha tenido su origen en voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos un testimonio veraz, verdadero, porque es un testimonio que viene de Dios, que proviene de Dios. Las Escrituras testifican de Cristo. Y Cristo es el cumplimiento de las Escrituras. Yo lo vi, dice Pedro. Yo soy testigo. Y ciertamente, aunque nosotros pues no estuvimos ahí, lógicamente, también nos ponemos como testigos. Yo lo he vivido. Yo he creído en alguien veraz, en alguien verdadero. Y estoy seguro que tú también puedes decir lo mismo. La centralidad también, hermanos, de la palabra. La palabra es verdad. Es capaz de hacernos sabios para la salvación, le dirá el apóstol Pablo a Timoteo. Aquí se nos ha hablado de la palabra como luz. El lucero veraz, lo hemos visto, inspirada y útil. Decía William Gurnall: si deseas que tu esperanza de salvación crezca en fortaleza y solidez, estudia con diligencia la palabra de Dios. El cristiano es concebido por la palabra y debe alimentarse de ella. Hermanos, aquí tenemos la verdad, todo cuanto necesitamos conocer del Señor. Y el apóstol Pedro empezaba diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres crecer en conocimiento? Y recuerda que la fe debe crecer en conocimiento. Estudia la palabra de Dios. Escudriña
las Escrituras, y es que no podemos crecer en fe ni atender a la verdad si no estamos cimentados en la palabra de Dios. Sin ella, sin lugar a duda, estamos a merced de las mentiras y los engaños, como veremos en el capítulo 2, el siguiente domingo. Hermanos, el Señor nos llama a vivir la palabra. ¿Quieres crecer en fe? Aférrate a las Escrituras. ¿Quieres crecer en conocimiento de Cristo Jesús? Escudriña las Escrituras. ¿No conoces a Cristo Jesús? En las Escrituras lo hallarás. Somos de Cristo. Y esta realidad nos debe llevar a la acción. No podemos estar en Cristo Jesús y vivir una fe pasiva, una fe sin conocimiento, una fe sin fruto. No, nuestra fe debe calar en cada aspecto de nuestra vida, transformándonos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Para esta labor es importante conocer el testimonio recogido en la palabra respecto a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, sigamos estudiando las Escrituras, sigamos creciendo en fe y sigamos firmes en aquel que es nuestro Señor y Salvador. Seguiremos estudiando el segundo epístola de Pedro, el siguiente domingo. Padre Santo, gracias, oh Señor, por el privilegio de poder abrir nuestras Biblias con plena libertad, sabiendo, oh Señor, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, a la cual nos debemos aferrar. Señor, tú conoces nuestros corazones y tú sabes, oh Señor, que muchas veces hemos descuidado nuestro estudio de la palabra, que muchas veces hemos vivido una fe inactiva, pasiva, y hoy hemos aprendido y hemos visto que eso no es lo que tú anhelas, eso no es tu voluntad, Señor. Tú quieres una fe transformadora de nuestra vida en primer lugar, de nuestro hogar en segundo y del mundo también. Pero Padre, entendemos pues que no podemos crecer si no estamos atentos a tu voz. Por eso, Señor, te pido por cada hogar hoy aquí representado, cada hogar, Señor, también que a la distancia ha oído este mensaje. Que tu palabra, oh Señor, sea predicada ahí, sea vivida ahí. Señor, te pedimos por cada país representado hoy aquí. Tú conoces, oh Señor, cuán necesario es que la palabra llegue hasta los últimos confines del mundo, empezando por esta tu orihuela, Señor. Por esto nos has puesto aquí y queremos, Señor, ser un pueblo que cumple con la misión que nos has dado y que lleva las buenas noticias del Evangelio, de la palabra de Dios, allá a donde va. Ayúdanos, Señor, en nuestro diario caminar y sigue dándonos una fe que crece. En el santo nombre de Cristo Jesús.